títulos en el futuro y solo tiene 31 años, 33 victorias, 3 títulos del mundo. Batiendo récord tras récord y celebrándolo como solo Senna sabe hacerlo. El tercer título de campeón del mundo asegura a Ayrton Senna un lugar entre los más grandes de este deporte. Esta no se la esperaba al mate. ¡Wow! Estamos en modo Fórmula 1, ¿no? Estamos en modo Fórmula 1 porque estamos todos con la expectativa. Franco Colapinto, que acaba de tener su primera práctica libre, volviendo a la Fórmula 1 y recordando en un circuito tan importante como es nada más volver en Imola, en uno de los circuitos más difíciles también y más importantes es como la casa de Ferrari, algo así por así decirlo. Pero lo tenemos al Mati Bertoli para que nos ponga en clima y nos lleve a viajar por esta columna de los viernes. ¿Cómo andas, Mati? Buen día. Bueno, buenos días a todos. Madrugamos, ¿no? Justamente con Banco ahí en las primeras prácticas del día de mañana ahí en la región de Emilia-Romagna, en el Gran Premio de Imola. Creo que terminó 17º, ¿no, Martín? Estamos repasando ahí las primeras prácticas. Sí, por lo visto, la primera práctica que tuvo a Franco Colapinto, que terminó 17, y bueno, y el tema de la prueba de los neumáticos, ¿no? Que eso sirve por ahí la primera práctica libre, para ver cuáles son los neumáticos que mejor adhieren o que mejor sientan en este comienzo de jornada, ¿no? Exactamente, y justo cuando estaba ahí por salir, porque no sabía si iba a salir de vuelta o no Colapinto, cuando le ponían los últimos neumáticos, bueno, avisaban ahí en la transmisión que Bortoleto chocó, así que tuvieron que sacar banderas rojas, así que bueno, justamente un pie bastante medio trágico, o sea, esperemos que esté bien, creo que no ha sido de suma gravedad, pero han sacado bandera roja y bueno, había que ver que después si se reanudaba la carrera o no, pero creo que sí. Y bueno, una buena oportunidad para hablar, justamente una buena oportunidad para hablar de la seguridad de antes y de ahora, ¿no? En la Fórmula 1. Claro, y particularmente una pista que más allá es ajena a cualquier tipo de seguridad porque sigue siendo bastante compleja, ¿no? Con el pasar de los años. Y bueno, como decíamos, estamos en víspera de lo que será el retorno a la máxima categoría del automovilismo internacional y el más popular del mundo, en el ámbito del deporte, ¿no? Que es Franco Colapinto, el argentino, que por ahora sí es el más popular de nuestra escena argentina aquí en el deporte. Y va a defender la escudería de Alpine, al reemplazar al piloto australiano Jack Doohan, y compartiría la escudería con el francés Pierre Gasly, ¿no? En el Gran Premio de Imola, una localidad ubicada al noroeste de Italia, al noreste, perdón, y que es parte de la región de Emilia-Romagna de Bolonia. Correrá en el autódromo Enzo Edino Ferrari, nombre de padre e hijo, fundadores de Ferrari, y dicha región, que es Emilia-Romagna, es famosa ya que allí se quedaron y fundaron grandes marcas automovilísticas como Lamborghini, Maserati y el mismísimo Ferrari, ¿no? Pero además esta región, y especialmente el circuito donde correrán este domingo, adquirió fama por otro hecho que cambió la historia de Fórmula 1 y que tiene como principal protagonista al enorme piloto que escuchamos en la introducción, a Ayrton Senna. La columna de los viernes. Hoy presentamos Érase una vez en Imola, la carrera que lo cambió todo en la Fórmula 1. Bien, corría el año 1994 y llegaba a la tercera ronda de las carreras de las 16 que se llevarían a cabo en aquella temporada regular de la Fórmula 1, ¿no? El circuito que tocaba el mismísimo autódromo de Enzo Edino Ferrari y llevaba el nombre de Gran Premio de San Marino, nombre de la República de San Marino, el estado más antiguo del mundo y que está ahí cerca de Bolonia. Pero en la actualidad el Gran Premio se disputa en la región justamente de Emilia-Romagna, que se pasó a llamar directamente Gran Premio de Emilia-Romagna de Imola o Gran Premio de Imola. Hasta ese momento, el que se llevaba todo el flashes por las primeras 2 victorias cosechadas en la temporada era un tal Michael Schumacher, un joven corredor alemán de la escudería Benetton.
y sorprendentemente estaba opacando al único piloto campeón mundial vigente en la competición, ¿no? Estamos hablando de justamente Ayrton Senna. Bueno, tras el retiro de Alain Prost, el piloto francés que dejó un tetracampeonato y pasó al Salón de la Fama de la Fórmula 1, Senna no quería quedarse atrás en esa vieja rivalidad histórica que tenía con Prost, ¿no? Así que decidió cambiar McLaren, en donde había conseguido sus 3 títulos mundiales en 1988, en el 90 y en el 91, y recalar en 1994 en Williams para ocupar la vacante que justamente dejó su archirrival francés. Su decisión se debía a que Williams tenía hasta ese momento el motor más potente de la competición, perteneciente a la marca Renault, además de un avanzado componente tecnológico que los demás no tenían, como por ejemplo una suspensión activa que, a través de sensores de un software interno en el auto, permitía moldar la suspensión a cada movimiento brusco del mismo, manteniéndolo estable ante cada curva, freno o aceleración, lo cual le permitía mantener segundo de ventaja sobre la pista. A ver, escuchemos cómo era este auto. Este coche de Fórmula 1 fue construido por la escudería Williams en 1993. Es un FW15. Alain Prost ganó el Campeonato Mundial de Pilotos con él. Bajo su fuselaje de fibra de carbón yace un increíble mecanismo hidráulico controlado por ordenador. Posee control de tracción, control electrónico del motor, una caja de cambio semiautomática controlada por ordenador y suspensión activa. Todavía está considerado como el coche de carreras más avanzado que existe. La suspensión controlada por ordenador, sumada a su inmensa potencia, le añadía al coche un nivel de complejidad tan elevado que el ingeniero podía prácticamente pilotar esta especie de avión a ras de suelo como le viniera en gana. Podía compensar el impulso, derrapar hacia el interior en lugar de hacerlo hacia el exterior. Tenía toda clase de ventajas. Este modelo es técnicamente tan adelantado que en muchos aspectos es el coche de carreras más avanzado que haya sido jamás construido, y muchas de sus características fueron posteriormente prohibidas. Bueno, siempre aparece en la traducción en gallego, ¿viste? De tipo como película, y ahí escuchábamos más o menos cómo era el Williams, por ese momento la mejor escudería por entonces, Mati, ¿no? Así es, y bueno, lamentablemente dejó de tener ese mote para la temporada 1994, ya que el máximo organismo de la competencia, es decir, la FIA, decidió prohibir a ciertos avances tecnológicos que acabamos de escuchar, por lo que todos los coches debían prescindir de cualquier tecnología que suponía una ayuda para el piloto. De esta manera, los autos llegaron más crudos al inicio de la temporada y sin tanta equipación. De esta manera, Senna ya comenzaba a encontrarse con las primeras frustraciones, ¿no? Desde su llegada a Williams, las fallas técnicas o retoques improvisados que debieron hacerle de la mecánica al auto, pero no solo eso, sino también por la falta de calidez y contención que esperaba tener de su equipo Williams. Así que bueno, veamos la frialdad que había en esa misma escudería. Pero no es lo mismo en Williams, ni siquiera al día de hoy. Es un equipo británico de pe a pa, y yo lo describiría como frío. El ambiente es frío. Digo eso porque Prost, quien corrió para Williams en 1993, me lo confesó. Quizás eso afectó a Ayrton, que necesitaba sentirse apreciado. Porque en realidad, los pilotos de Fórmula 1 son solitarios. En el momento en que te subes al auto y te pones el casco, estás solo, necesitas a alguien que te apoye. Tienes que poder sentir el espíritu de grupo, esos 100 miembros del equipo junto a ti en el Gran Premio. No sé si este fue el caso de Williams. Pensó que se unía al equipo que tenía el mejor auto porque obviamente su idea era tener el mejor auto y convertirse en campeón mundial. Desde el costado técnico, se dio cuenta que el auto distaba de ser el que había soñado. Era un coche complicado a alta velocidad y no inspiró mucha confianza en el piloto. Bien, Senna sabía bien que llegaba a una escudería que quería repetir lo hecho por Prost en el año anterior, en 1993, y repetir el bicampeonato. Porque bueno, justamente Prost, antes de su retirada, había ganado con dicha escudería en el campeonato anterior. Es por eso que Ayrton, un tipo sumamente competitivo y que no se bancaba quedar detrás de los demás, sino mirarlos a todos por su espejo retrovisor, iba a intentar duplicar ese estilo agresivo e intenso de su conducción, recordado en sus mejores épocas cuando piloteaba bajo la lluvia, como una fiera,
y era su mejor especialidad. Pero esta vez todo ese apetito competitivo del brasileño iba a desaparecer cuando llegó el primer día de las prácticas en el circuito de Imola. Era un viernes 29 de abril de 1994, cuando los pilotos comenzaron a pisar el asfalto. Y fue allí donde llegó el primer aviso de advertencia. Rubens Barrichello, compatriota de Senna, estrellaba su Jordan en una de las curvas. El doctor Sid Watkins intervino rápido y logró salvar la vida al conductor de Jordan cuando le retrajo la lengua, la cual estaba obstruyendo las vías respiratorias. Rubens quedó fuera de las pistas debido a su fractura en el brazo y en su nariz. A ver, recordemos un poco de esta escena. El auto de Barrichello está destrozado. El joven brasileño es llevado al centro médico. La violencia del choque infunde los peores temores en el rey de la Fórmula 1. A un cierto momento yo entro. Voy a la zona de urgencias y me encuentro con Ayrton Senna. Le pregunté cómo se había metido ahí, por la parte de atrás. Había trepado por una puerta de 2 metros de alto. Entonces dice, quiero verlo. Ver a Rubens. No podemos. Yo quiero verlo. Se encuentra bien. Está en shock, pero está bien. No tiene nada roto, al parecer. Bien, el violento choque de Barrichello y el catalogado retorno de la muerte, como se le apodó ese incidente, no bastó como llamado de emergencia del peligro que significaba la estructura de aquella pista, ¿no? La clasificación se reanudó. Senna fue el más veloz, y detrás de él quedó Schumacher y Ferrari, que en aquel entonces lo piloteaba Gerhard Berger, piloto que en 1989 ya había sufrido un espeluznante accidente en la misma pista, precisamente en la curva más peligrosa, Tamburello. A ver, recordemos ese choque. Velocidad que puede ser tremendo en el Tamburello. Decíamos que era la curva más complicada y atención porque se ha incendiado. ¿Qué pasa ahí con la gente? Es Berger, Gerhard Berger, atención porque se puede complicar este Gran Premio. Ahí están las asistencias en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola. Ha sido una curva tremenda. Ya la temporada anterior tú tuviste una experiencia en esta curva porque justo delante de ti se salió Nelson Piquet. Pero esta ha sido mucho más fuerte. Y vamos a ver lo que sucede. De momento bandera negra acaba de enseñar el director de carrera. Lo hemos visto desde la posición de comentaristas que ocupamos aquí en el circuito. Dino y Enzo Ferrari de Imola ha sacado bandera negra. Así es, y bueno, justamente escuchábamos, ¿no? El antecedente en 1989 de Gerhard Berger cuando pilotaba su Ferrari, justamente pasando de largo, estallando su auto en contra ahí del paredón de la curva de Tamburello. Continuamos con la columna y estamos hablando justamente de Berger, ¿no? Que había compartido equipo con Senna en McLaren allá en 1990, el 91 y el 92, pero justamente, como recordábamos, en el 89 corriendo para Ferrari, Berger iba a pasar de largo en la curva de Tamburello, chocando contra el paredón e incendiando totalmente su auto. Gerhard sufrió quemaduras en sus manos y por su recuperación debió sentarse en la carrera siguiente que se disputaba en Mónaco. En una entrevista para la revista Sport Week, Berger reveló que luego del accidente recibió el llamado de Senna. Ayrton me llamó para preguntar de mi estado y le dije que alguien se mataría en ese lugar porque el muro está demasiado cerca de la pista. Y efectivamente se iba a cumplir esa premonición de Berger, pero en la curva que le sigue a Tamburello, en Villeneuve, el sábado 30 de abril de 1994, un día después del espeluznante choque de Barrichello, el austriaco Roland Ratzenberger, debutante en la Fórmula 1 austriaco, iba a perder el alerón de su auto, su dirección se iba a descontrolar y se estrella a más de 306 km por hora contra uno de los paredones, fracturando por completo su cráneo. Apenas llegó al hospital de Bolonia, se confirmó su deceso. Increíblemente, esto tampoco fue un hecho que debiera tomarse en cuenta para suspender la carrera. Y el día de la clasificación terminó con Senna otra vez liderando en la pole position. De esta manera, el día decisivo de la carrera saldría primero en la largada, pero la tragedia sufrida por su colega le hizo perder totalmente los ánimos y la concentración, a tal punto de romper todos sus rituales antes de la carrera y de alguna manera comenzar a presagiar lo inevitable. A ver. La carrera empieza a las 2 de la tarde.
Senna lleva una pequeña bandera austriaca que pretende agitar como homenaje a Roland Ratzenberger. Pero es otro detalle que sorprende al público. Pero había un detalle, algo que hacía muy pocas veces. Se había quitado el casco y mostraba su cara, lo cual era grave. Sabía los rituales que realizaba antes de correr. Y ese día no los cumplió. Lo hacía todo diferente, como si supiera lo que iba a pasar o al menos que algo andaba mal con el auto por la forma de mirarlo. Bien, y el domingo 1 de mayo de 1994 era el día fijado del Gran Premio de San Marino. Senna lideraba la parrilla de salida. La adrenalina de la competencia se apoderó nuevamente de su cuerpo. Renegaba el tener que correr 5 vueltas detrás del auto de seguridad. El piloto alegaba que era un estorbo, ya que calentaba por demás el motor de los monoplazas, acostumbrado a ir a velocidades mayores, además de enfriar los neumáticos, ocasionando así que no se adhirieran bien a la pista, lo cual arruinaba la dirección y la suspensión apropiada de los coches en altas velocidades. Ya en la 7ª vuelta de la carrera, cuando los autos comienzan a tomar vuelo luego de la salida del auto de seguridad, Senna se aproxima a toda velocidad a la curva de Tamburello, pero algo iba a fallar en su dirección, perdiendo totalmente el control del volante. Al percibir que se iba a salir de la curva, pisa el freno, pero el auto ya estaba suspendido a más de 218 km por hora y su destino estaba marcado. El impacto contra el paredón de Tamburello era inevitable. Esa curva en la que 5 años antes su amigo Berger iba a sufrir un accidente similar y dijo que Hagen iba a sucumbir ante peligrosa maniobra que demanda dicho tramo de la pista. Recordemos este fatídico e histórico momento. Es toda una garantía de espectáculo. Vamos a ver cómo dilucidan estos dos hombres que a priori son los favoritos, sin querer desechar, por supuesto, que a mí me encantaría que el Ferrari de Berger se acercase. Y tenemos otro accidente y es Senna el que se ha salido de la pista en Tamburello, en el sitio más peligroso, donde se salió hace unos años Gerhard Berger. Senna también ha tenido un accidente gravísimo. Vamos a ver qué sucede. Esta carrera tiene la muerte a las espaldas. Senna dentro de su coche y todavía no ha llegado a nadie para ayudarle. Senna tiene problemas. Vamos a ver qué sucede. Esto no es normal. Ni el gran Senna ha tenido jamás estos errores. Es el primer accidente grave que sufre a lo largo de 10 años de Fórmula 1. Si Ángel observa, cuando se ha producido el accidente, yo he visto desde la cámara interior del coche de Schumacher cómo Senna iba recto contra el muro. A mí me ha recordado mucho el accidente al que sufrió Gerhard Berger en esta misma curva. Y Senna no se mueve. Senna está en el coche y no ha movido el casco ni un segundo. Bueno, muy claro fue el relator recordando lo que decías, Mati, vos, ¿no? Previamente con lo que ocurrió con Berger años atrás. Y lo que nos pasa cuando vemos el choque y este accidente de Ayrton Senna, trágico accidente por cierto, y quienes vieron la serie, quienes han visto documentales, y cuando lo seguís viendo ahora y lo trajiste y lo ves y lo ves y lo ves y no te deja de conmocionar, ¿no? Por más que lo veas una y otra vez, por lo que ha significado Ayrton Senna, ¿no? Y por lo que significaba para el automovilismo y para la Fórmula 1 y el deporte mundial. Exactamente, y aparte, bueno, ahí los narradores de Telecinco, una televisora española, recordemos que aquí me parece que en el año 94 llegaban diferido las carreras, entonces algunos periodistas antes que largara la carrera o se pasaba por la televisión ya sabían del accidente de Ayrton, y aparte, como decís vos, es impresionante, más de todo esa toma aérea que lo toma después del choque a un Senna que está inmóvil en el auto es bastante fuerte, ¿no? Hoy se va a censurar esa imagen hoy en día, si pasa. Es verdad. Es bastante fuerte y aparte bueno, sí, resonante. Porque pasa que, claro, encima tomando desde arriba sin conocer que se encontraba sin vida, ¿no? Porque por ahí decían en un golpe y... Pero todo lo dan por hecho por la posición de su cuerpo, ¿no? Porque estaba inmóvil. Y bueno, la parte derecha del monoplaza de O'Reilly, brasileño en pistas, quedó mutilada. Las banderas amarillas salieron por doquier. Los narradores anticiparon la gravedad del accidente. Y la cámara aérea, como decíamos, captó el momento. Senna estaba inmóvil. Su cabeza estaba recostada sobre su hombro y no emitía ni un solo movimiento. Algunas pulsaciones dieron esperanza al piloto. Ya ingresado al hospital de Bolonia, se le diagnosticó muerte cerebral. Poca hora más tarde, mientras Schumacher ganaba la carrera, se oficializó el deceso de Ayrton Senna en el hospital de Bolonia.
Según el veredicto de la justicia italiana, el accidente se produjo por una falla en la columna de dirección. Sin embargo, también es posible que la falta de adherencia de los neumáticos, eso que decíamos anteriormente, debido al enfriamiento de los mismos, ante las 5 vueltas detrás del auto de seguridad, haya tenido también su responsabilidad. La causa judicial fue larga, llevó 2 juicios, imputados, apelaciones y judicialmente sin culpables resonantes. Una causa sin esclarecer y una herida aún abierta. A ver, veamos el juicio al equipo de Williams. Frank Williams, propietario de la escudería de Fórmula 1 que lleva su apellido y uno de los imputados en el juicio por la muerte del piloto brasileño Ayrton Senna durante el Gran Premio de San Marino el 1 de mayo de 1994, descartó que la rotura de la barra de dirección fuese la causa del accidente, pero también descartó cualquier responsabilidad de sus técnicos en el accidente. Hicimos muchos exámenes de telemetrías y muchas simulaciones tras el incidente. Como escudería somos de la opinión de que la barra de dirección no se había roto. Estuvimos muy abiertos a cualquier solución. Nos preguntamos si la causa fue la barra, un neumático, un error del piloto, la suspensión u otra cosa, aseguró Williams. Bien, en 1997 la corte imputó a 6 personas por el presunto delito, entre ellas, como recientemente, a Frank Williams. También iba a caer el director técnico de la escudería, Patrick Head, el diseñador del FW16, el bólido que conducía Senna, Adrian Newey, el organizador de la carrera, Federico Bendinelli, y el administrador del circuito de Imola, Giorgio Poggi. También iba a quedar bajo sospecha el director de las competencias de la Federación Internacional del Automóvil, es decir, de la FIA, el belga Roland Bruynzet, pero ante la falta de pruebas se absolvió a todos. Luego, la justicia iba a responsabilizar a los diseñadores del coche por la falta en la dirección del volante, por lo que Patrick Head, el diseñador jefe, quedó como único culpable. Pero, tras pasar el tiempo, la causa fue prescripta, es decir, caducó, por lo que Head fue absuelto. Cuando en 2003 quisieron reabrir los casos para investigar el auto de Senna, sus componentes, la falla y la caja negra del mismo, se dio a conocer que el bólido había sido destruido un año antes, bastante sospechoso. De esta manera, sin pruebas contundentes, quedó todo en meras teorías y especulaciones y hasta el lavado de manos, si así se quiere o se opina también. Aunque los hechos sí fueron contundentes, fue tomar cartas en el asunto en las medidas de seguridad, ya era tardío, para evitar que lo que pasó ese fin de semana en Imola se volviera a repetir. A ver el cambio de seguridad post-Senna. Antes del accidente se daba por sentado que la Fórmula 1 era una actividad peligrosa. El peligro era parte del glamour del deporte. Pero con la pérdida de su superestrella, todo esto cambió. La noticia tuvo grandes repercusiones. Afectó a todas y cada una de las personas que se dedicaban a la Fórmula 1. Tuvo un gran efecto, en concreto, sobre las escuderías en sí, porque si se podía producir un fallo mecánico con semejantes consecuencias, se hacía imperioso determinar sus causas, porque nadie quería que les pasara a ellos también. Era inconcebible que la gente se dejara la vida en un muro. La columna de los viernes, recordando inevitablemente a Ayrton Senna. Estamos en la semana ubicados imaginariamente en Imola, con la historia que tiene ese circuito, con lo que ha dejado como donde nació la leyenda, por así decirlo, Mati, ¿no? Exactamente, y donde fue un antes y un después para el deporte del motor, ¿no? Así es. Porque, bueno, tuvieron que pasar 3 accidentes, lamentablemente hay que decir la tercera la vencida, para que tomaran en cuenta la peligrosidad que implicaba esa pista, e incluso las medidas de seguridad bastante carentes en aquella época en cuanto a la Fórmula 1. Y bueno, Barrichello tuvo un choque bastante espeluznante, algunos lo catalogaron como incluso más peligroso que el que sufrió Senna, no que a diferencia del astro brasileño, su compatriota pudo contarla. Y bueno, también lo sucedió con Ratzenberger el otro día, la muerte del austríaco, tampoco se suspendió la carrera, algo un hecho bastante llamativo que hoy en día hacía eso, suspendería la carrera. Imagínense también el caso de los conductores todo el fin de semana, y tienen que correr a máxima adrenalina otro día, era bastante complicado psicológicamente también, y exponerlos de esa manera. Bueno, en aquella pista de Imola se modificaron las curvas de Tamburero y la de Villeneuve, en donde perdieron la vida Senna y Ratzenberger, ¿no? Se adicionaron unas chicanas previas, es decir, un rediseño en forma de S para formar esa
famosa curva contra curva, de izquierda a derecha, para disminuir la velocidad antes de llegar ante las fatídicas curvas. Además, se alargaron las vías de escape y se retrasaron un poco los paredones de impacto y se reemplazó el asfalto por alguna placa o grava para detener a los coches que se salen de las pistas y disminuir su riesgo de impacto contra las paredes. Entre otras medidas de seguridad que permanecen en la actualidad y en el resto de las pistas son estas. En cuanto al circuito, por los que se transita la Fórmula 1 hoy en día, se evitan los sectores críticos de máxima velocidad y riesgo, justamente con los rediseños, los dibujos de la pista, agregando esas curvas sinuosas que obligan a reducir la velocidad. En cuanto a los cascos, se impone una fabricación de casco de carbono más duro, como el que le salvó la vida a Felipe Massa por allá en 2009 en Hungría, cuando la parte del auto de Barrichello se desprende e impacta en la cabeza del conductor a 150 km por hora, ¿no? Protección en los circuitos, incluyen más protección en la pared, entre ellas líneas de neumático y todo rodeado por una pared de goma que los contiene. La incorporación de los hands, que son cuando ven las carreras hoy en día, son esos dispositivos que se usa para mantener la cabeza del piloto y no se mueva, que va sobre su hombro, que está en el mismo auto, bueno, y fija el casco al cuerpo para que de esa forma evite que la cabeza, en caso de algún accidente, se mueva violentamente, ¿no? Y normas más estrictas en los crash test, es decir, emplean los testeos y durabilidad de las pruebas en los vuelcos y choques agresivos, los cuales obligan a reforzar la defensa de los autos, una forma obligatoria para todas las escuderías. Y bueno, de esta manera se cumplió lo que tanto anhelaba Senna, ¿no?, en la FIA, que se aumentaran las medidas de seguridad para sus colegas pilotos, ya que estaban expuestos ante graves peligros. Pero lamentablemente en aquella época la FIA no hacía caso. El día que tomaron conciencia y dieron el brazo a torcer fue ante la pérdida de uno de sus mejores corredores de la historia y una de las estrellas por aquel entonces, pero ya era tarde. El aviso vino con Barrichello y Ratzenberger, pero no les importó sus vidas. Tuvo que sacrificarse la estrella brasileña para que diera un volantazo hacia medidas de seguridad más rigurosas. Ayrton Senna, un caso en el que nadie se quiso hacer responsable y quedó todo en el olvido para la justicia, pero no para el pueblo aficionado del automotor. Así que, sin más preámbulo, hasta aquí la columna y le dejamos un homenaje de Ayrton Senna. Decidió su alianza con McLaren con victoria en las calles australianas de Adelaida y pasó a Williams, campeón 1993 con Prost, quien se retiraba del Mundial. Llegó así al equipo que le había dado la primera prueba en Fórmula 1, pero el FW16 no era tan bueno como su antecesor, y aunque la genialidad de Senna lo puso en la pole en las 3 primeras fechas, no terminó las carreras. Hizo un trompo en San Pablo y concluyó tocado por Nicola Larini en Aida antes del fatídico fin de semana en Imola. Aquel Gran Premio de San Marino resultó funesto. Nunca quedó claro si la rotura de la dirección fue la causa del despiste o la consecuencia del impacto. Ayrton Senna no sobrevivió. Su destreza bajo la lluvia no recuerda iguales. Su récord de 6 victorias en las calles de Mónaco no ha sido alcanzado. Ayrton Senna da Silva hizo todo para ganar, siempre.